Entonces vamos a intentar hacer algo simulando un poco más lo que normalmente pasa, ¿no? Porque bueno, los ejemplos los puse todos en una misma pantalla y no es lo común. Es decir, vamos a mezclar un poco de navegación con el trabajo con los servicios, con la reutilización de componentes, los eventos, es decir, en este caso los outputs y los inputs, y entonces vamos a ver ahí en todo eso un poco de cada cosa relacionado al trabajo con los ciclos de vida de los componentes, que son los temas estos del on-ini, on-destroy y el on-change. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo cosas ahí a medida que podamos. Entonces, bueno, lo primero vamos a intentar lograr una navegación adecuada, ¿no? A ver, aquí empezamos con una pantalla donde la lista de elementos está en cero, porque bueno, siempre hay que empezar por algo vacío y a medida que vayamos adicionando cosas, se debería, se debería ir adicionando esa información, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es agregar un botón aquí que nos permita ir a la pantalla de adicionar, un elemento, ¿no? Entonces, vamos a agregar ese botón, sería en el dashboard, aquí en los componentes, en este, ¿no? Vamos a agregar un botón que nos ayude a ir entonces, bueno, nos va a dar error, vamos a crear, vamos a intentar dejar todo esto abajo para que no nos moleste. En teoría, aquí tenemos que ir a agregar el router. Ok, la idea es que estamos aquí y si damos en Add, vamos a la pantalla del formulario, agregamos algo, confirm. En teoría debe haber pasado algo, pero no pasó nada, ¿no? Es decir, van faltando cosas que hacer. Pero bueno, ya por lo menos en la primera parte de llegar al formulario y tenemos que cuando se confirma esta información hacer algo. Bueno, vamos a ir al formulario a ver qué sucede. En el confirm se emite el evento, pero no se hace referencia al servicio, ¿no? Porque bueno, esto lo estamos haciendo un poco diferente a lo que habíamos visto vamos a tomar el servicio aquí, vamos a agregarlo
ahora sí vamos a hacer uso de él y vamos a decir servicio add y le pasamos los datos. Y bueno, como paso final podemos hacer lo mismo del router en sentido inverso, es decir, que después que adicionemos el elemento vamos a regresar a la página del listado. Aquí. Vamos a ver. Estamos aquí de nuevo. Vamos a agregar una HR aquí para que se vea un poquito más bonito. Ok. Bueno, hasta ahora funcionó bien, ¿no? Es decir, hemos logrado primero tener un botón aquí que cuando le demos clic nos vaya a una funcionalidad, es decir, nos navegue a otra funcionalidad. En esa funcionalidad no está ligada directamente a la anterior, pero como estamos trabajando con estas cosas que ya hemos visto de compartir la información a través del servicio o a través de los outputs, es decir, yo logro que este componente, que en este caso es un formulario, cuando maneje o manipule ciertos datos, sea capaz de delegar a otra persona, en este caso al servicio, de delegar en otro elemento en la manipulación de esa información. Entonces, bueno, ya lo que recordamos de las clases anteriores, el servicio va a adicionar ese elemento a la lista y simplemente navego para salir de ahí, ¿no? Es decir, no me entero de lo que sucede, simplemente le delego esa funcionalidad a otra persona y yo me quito de aquí. Entonces, cuando llego aquí, al mismo tiempo, este es capaz de pedirle a ese servicio, bueno, dame la lista para ver si se actualizó, para ver qué tengo que hacer con ella, mostrarla, y bueno, por eso fue que se mostró un nuevo elemento, ¿no? Vamos a refrescar de nuevo aquí, y bueno, si hacemos otro, ok, tenemos dos elementos, perfecto, y ya tenemos una primera cosa resuelta. Ahora, vamos a mejorarlo un poquito. Vamos a mejorarlo un poquito en el sentido de que además de adicionar elementos, ¿no? También necesito editarlos. Cuando decimos editarlo, bueno, quizás me confundí en el nombre, en la fecha, y quiero modificar ese elemento. Y de alguna manera necesito editarlo. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que aquí al lado tuviéramos un link de editar, por ejemplo, y que nos permitiera ir a algo que fuera el editar, ¿no? Vamos a ver qué podemos hacer aquí en el listado. Vamos a agregar aquí no son las mejores maneras de hacerlo, pero vamos a ir solamente concentrándonos
en la esencia de lo que queremos ver hoy, ¿no? Agregamos también un router para poder navegar hasta el editar. Ok. Y esta es la primera de las cosas que tenemos que hacer. Vamos a ver. Vamos a adicionar un elemento. Confirmado. Lo tenemos aquí. Ya. Este es el link del editar. Cuando damos clic, ¿qué pasa? Pasa algo aquí, ¿no? Que dice, no puede machear una ruta, editar. Claro, es decir, le hemos dicho que navegue a algún lugar, pero ese lugar no hemos definido qué cosa es, ¿no? Entonces, bueno, vamos en la ruta del módulo, decir, bueno, el edit lo va a responder este componente y vamos a aprovechar y vamos a agregar algo para que se vea más bonito, de que el add también lo va a responder este componente. Entonces, cuando estemos aquí en el dashboard, vamos a decir que el go to add, en vez de ir al form, va a ir al add, ¿no? Para que se vea un poco, vean como aquí ya, en vez de ir a la ruta form, ahora va a una ruta que se llama add y es un poco más intuitiva a la hora de utilizar las rutas para los usuarios. Ok, confirmamos. Y cuando vamos a editar, vean que ya va al edit. Y sin embargo responde el mismo componente. Entonces, esta es una de las primeras ventajas de las rutas y esto que habíamos visto en la clase anterior, pero que bueno, que ahora como tenemos que hacer este ejemplo, le estoy añadiendo como algo un poco más extra a lo que podemos ir haciendo con esto de las rutas, ¿no? Sino que para un mismo componente puede ser respondido por varias rutas. Y entonces, ahí es cuando podemos aprovechar y hacer lo siguiente. Bueno, como ven, el formulario aparece vacío, ¿no? Lo ideal hubiese sido que apareciera con los datos que previamente había seleccionado del desarrollador anterior. Sin embargo, cuando agrego algo aquí, es decir, el formulario no se entera de que yo lo llamé porque quiero editar a alguien, no adicionar. ¿Ven? Lo que hizo fue adicionar a alguien. Si le damos clic aquí en editar de nuevo, es decir, el formulario hasta ahora no se ha enterado de que la diferencia es de que tiene que editar y no adicionar a alguien. Entonces, bueno, vamos a irle añadiendo algunas cosas, como que, por ejemplo, primero tiene que enterarse de que lo que va a hacer es editar y no adicionar. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo podemos hacer de varias formas. Como ven, las rutas son diferentes, ¿no? No es lo mismo add que editar. Es decir, la primera manera es preguntándole a la ruta si termina en la palabra add o edit. Y entonces a partir de ahí ya puedo saber si lo que va a hacer es editar o va a ser adicional. Pero de todas formas esto no es muy bueno porque si la ruta cambia, entonces donde quiera que yo haya utilizado esa condición, voy a tener que estar valorando eso, que si fue adicionar o si fue editar, y entonces
eh, va a ser un poco raro eso ahí, ¿no? De que tenga que estar cambiando y una cosa dependa de otra. Es decir, son programaciones que supuestamente están en diferentes lugares que no tienen nada que ver una con otra y sin embargo va a tener que estar modificando en varios lugares al mismo tiempo cada vez que yo vaya a modificar eso. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, es decir, vamos a trabajar con variables internas, vamos a trabajar con los servicios que al final de cuentas, si queremos que entre varios componentes se comuniquen entre ellos, una de las estrategias que vimos fue precisamente utilizar el servicio como, como puente, ¿no? Entonces, al servicio vamos a agregarle, esto. Entonces, en el adicional, antes de navegar al adicional, vamos a decir this servicio current action current item. Podemos decirle null porque bueno, no va a haber ningún elemento hasta que no lo cree, ¿no? Entonces, con la misma lógica, podemos en el listado, cuando llamamos vamos aquí a hacer algo para un poco que adornar esto. Okay, aquí en el edit hacemos lo mismo y le decimos, bueno, el current action será edit y el current item será este objeto que tengo aquí, ¿no? Que me pasaron como parámetro. Entonces, vamos allá. Vamos a ver en el formulario cómo yo puedo hacer la diferenciación. Bueno, vamos a ver primero aquí en el constructor. ¿Qué es lo que hacemos en el constructor? En el constructor lo que hacemos es crear un formulario con un nombre vacío, un tipo, un salario y una fecha fija por defecto, ¿no? Entonces, por ese formulario, antes de crearlo, lo ideal sería saber si la acción que voy a realizar es de adicionar o de editar. Y en función de esa acción, mostrar un formulario vacío o mostrar un formulario con datos. Bueno, vamos a ver si aquí yo puedo obtener esa información. Como primero ver si aquí yo puedo obtener, no vamos a hacer otra cosa que imprimir la acción e imprimir el current item para ver si esa información ya la tengo disponible aquí en el constructor. Vamos a ver. Bueno, cuando llega a este momento, sabemos cómo se llama el componente, ¿no? Porque hacemos un console log del nombre del componente. Le digo, dime cuál es la acción actual, es add, y dime cuál es el current item, null. Ok, vamos a ver si lo hace también.
Vamos a ver si lo hace también en el editar. Cuando le damos clic en el editar, sé cuál es el nombre del componente, que sigue siendo el mismo, sé cuál es la acción que tengo que realizar, que es edit, y tengo los datos del, del current item. Entonces, cuando tengo eso, ya puedo saber qué es lo que tengo que hacer, ¿no? En este caso es mostrar un formulario con, con los datos de, para ver por qué se desapareció de aquí. Bueno, iremos viendo. Entonces, ahora, esto lo podemos hacer así, pero tenemos un problema en este caso. Como son datos sencillos, aparentemente no hay ningún inconveniente en que yo diga, por ejemplo, si el current action es igual a add, voy a hacer esto, ¿ya? Y si el current action es un edit, entonces lo que voy a hacer es decir, bueno, yo quiero que tome como nombre el nombre del current item, el tipo del current item, el salario del current item y la fecha del current item. Es decir, en teoría no habría problema con eso. Vamos a ver si nos funciona. Confirmamos. Vamos a editar. A ver qué estará pasando aquí. Que le quité el current item. Ok, vamos a ver ahora. Hay algo que está pasando. Hay algo que está pasando aquí que no está, de que le adicioné esto. A ver qué fue lo que sucedió, que como que está dando error. Tenemos el editar aquí. Algo está pasando que está saliéndose del... No tengo idea que habré hecho que haya roto el...
editar otra vez, Franklin. La ruta se está yendo a la correcta. Sí, es decir, ve, la muestra, lo que sale de ahí, se va. Sí, no, pero digo, como siempre estás derivando a una y le estás poniendo a cuál, aquí ahora te aparece localhost 4200 almohadilla, pero no te pone a cuál deriva. Deja ver si será que le adicioné el... No, ya, deja ver aquí en el list. Sí, fue cuando le adicioné el href que está haciendo dos cosas al mismo tiempo, haciendo el edit y al mismo tiempo navegando. Sí, quizás será eso. Creo que era eso. Vamos a ver. Sí, es eso mismo. Claro, es que además, si te fijas en la URL, quedaba como almohadilla sin más. Sí. Me quedo claro. A veces uno pues le pasan cada cosa. Entonces, bueno, vuelvo a esto que tenía aquí, que estaba funcionando bien. Entonces, le decía que esta es la primera de las formas en que se puede lograr esto que queremos, ¿no? Que un componente funcione para una cosa u otra, ¿no? Y parametrizando la manera en que él va a trabajar de una manera u otra a través de compartir esa información por los servicios, ¿no? ¿Ok? ¿Ven? Es decir, ven que se llena que se llena. Y este es el modo habitual en el que la aplicación trabaja, ¿no? Sí, es más o menos la manera en que lo vamos a hacer. Es decir, cuando queremos ir de una pantalla a otra y queremos que la otra se entere de qué información tiene que manipular, lo hacemos a través de un servicio. A través del servicio. Vale. Es decir, al servicio le decimos, mira, este es el ítem al cual la próxima pantalla va a manipular. Y entonces la próxima pantalla dice, bueno, dame el ítem. Si existe, lleno los datos. Si no existe, bueno, muestro otra cosa. ¿Ok? Vale, no, es que en el curso hay maneras más enrevesadas de hacerlo y me alegra que sea así. Porque la verdad no entiendo para qué sirven las maneras enrevesadas. Bueno, son temas de arquitectura. Sí, es que claro, es de todo, ¿no? Es de todo. Se pueden hacer muchas cosas sencillas, pero bueno, estamos tratando de ver de todas las más sencillas posibles. Es decir, las maneras sencillas y difíciles, ¿no? Pero bueno. Y unas buenas para una cosa y otras buenas para otra. Pero bueno, queremos también no ser tan... es decir, que no sea muy difícil el que se puedan insertar y a la larga, desde que empezamos a trabajar las cosas así, precisamente por eso, ¿no? Porque a veces son las maneras más fáciles de poder insertar gente nueva haciendo las cosas lo más sencillo posible. Ahora, ¿cuál sería el problema aquí? Que cuando le doy config se agregan dos elementos, ¿no? Entonces, me sucede lo mismo. En el adicional tengo que hacer alguna diferenciación. Pero ahora, vamos a ver algo aquí. ¿Cuál es el problema principal que tenemos aquí? El problema principal es que imagínense que además de la información que estoy mostrando aquí, que es nombre, salario y fecha, la pantalla requiera de otra información que tenga que hacer una petición web, ¿no? Es decir, hacer una petición web service. Entonces, eso implicaría una espera. Entonces, normalmente el constructor se ejecuta en un tiempo límite y de ahí en adelante el resto del componente, es decir, ya sea el HTML y otras cosas que se puedan ejecutar, no pueden esperar por ese tiempo, porque si no se congela el sistema y hay que esperar por eso. Imagínense que además del nombre, el salario, el tipo y la fecha, yo tenga que mostrar aquí una lista de los proyectos en los que él ha participado, pero evidentemente no lo tengo aquí, tengo que hacer una llamada a un web service, eso me va a dar la lista y entonces agregarlo al formulario, la lista o agregarlo a la pantalla. Entonces el constructor no es el lugar adecuado para eso, porque el constructor es para inicializar valores, no para manipular valores, para crear lógica.
Entonces, porque precisamente intentando esperar que termine de ejecutarse el constructor, se congela el sistema porque está esperando que se cree el elemento para poder mostrarlo. Entonces, ¿qué sería la idea? Que el constructor esté lo más ligero posible. ¿Qué significa eso? Que se va a construir y se le va a dar al navegador la posibilidad de que lo muestre lo más urgente posible. Que después yo necesite buscar información para rellenarlo, para completarlo, entonces eso lo podríamos hacer en el onInit. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo sería aquí en el onInit. ¿Qué cosa es el onInit? Bueno, el onInit es uno de los métodos que automáticamente el Angular va a ejecutar un poco después del constructor. Es decir, primero se va a hacer todo lo que esté definido en el constructor y después se va a hacer otras cosas. Esas otras cosas las podemos definir aquí en el onInit. Entonces, vamos a modificar un poco. Aquí, ¿qué podríamos decir? Bueno, si es add, no hacemos nada porque ya el formulario está creado con datos vacíos. ¿Ya? Ahora, si es un edit, yo puedo hacer lo siguiente. Es decir, esto es para crear de nuevo el formulario, que tampoco necesito crearlo porque ya el formulario está creado, ¿no? Es decir, ya le dimos una vida inicial al formulario. Entonces, lo que sí puedo hacer es lo siguiente. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es decir, yo no voy a crear la configuración del formulario, porque ahora lo estamos viendo sencillo, pero no sé si ya han visto ya que los formularios tienen otras configuraciones de validadores asociados a los campos y otro conjunto de cosas. Entonces, no vamos a darle una nueva vida al formulario porque ya creamos toda esa lógica aquí. Simplemente lo que vamos a decir, bueno, mira, si la acción que tengo que hacer es editar, entonces vamos a patchear. ¿Qué significa patchear? Patchear significa rellenar con valores no null. Es decir, que si por ejemplo aquí yo digo nombre A y aquí yo digo que este nombre está en null y le digo aquí patch, él lo que va a hacer es decir, bueno, si esto viene en null, no sobrescribo el valor que ya tenía. Eso lo podemos probar ahora. Estaría también el setValue. Ese sí va a modificar, tenga el valor que tenga. Es decir, si esto es null, él va a poner el valor null independientemente de que esto haya tenido otro valor anterior. Es decir, eso lo podemos probar ahora. Vamos a ir viendo eso, pero bueno, vamos primero a ver esta parte. Es decir, retomando la idea, el onInit es donde yo empiezo a programar la manipulación de información, la lógica asociada a la información que voy a manipular, etcétera. En el constructor me concentro solamente en definir la inicialización de las cosas que yo quiero que tengan una vida inicial ya cuando el HTML se va a mostrar, ¿no? Es decir, el HTML para mostrarse necesita que exista un formulario. De lo contrario, va a dar error, ¿no? Es decir, si esto no lo hacemos aquí y lo hacemos abajo, este HTML va a dar un error. ¿Por qué? Porque va a decir, no tengo definido un formulario para mostrarte todo esto. ¿Por qué? Porque se ejecuta primeramente el constructor, después al rato se trata de pintar esto, después al rato se trata de pintar esto, es decir, de ejecutar esto y de ejecutar otros métodos. Entonces, como el orden no es el esperado, es decir, el orden de creación del formulario no es el esperado, puede que nos dé un error, ¿no? A lo mejor aquí no, pero puede que en otro contexto, con otras dependencias, sí, aquí se necesite de la variable form y como no está inicializada, no falle. Entonces, vamos a ver
¿Cómo funcionaría esto? Bueno, le damos aquí a agregar. No tenemos nada. Vamos a agregar uno. ¿Ya? Y vamos a ver el editar. ¿Ven? El editar llama al constructor, llama al onInit. El onInit se da cuenta que la acción es editar. Este es el objeto que hay que editar y lo setea en el formulario. Es decir, que en principio logramos lo mismo, a diferencia que lo estamos haciendo ahora en un lugar donde podemos esperar por información. Es decir, podemos hacer una petición a un servicio web, esperar que el servicio web nos devuelva la información y entonces a partir de ahí modificar la información que se muestra en el formulario, etcétera. Y ese es el lugar entonces para programar en el onInit. ¿Ya? Veamos lo del patch. Por ejemplo, si aquí en vez de set value le decimos, bueno, vamos a hacerlo primero con null. Vamos a suponer que el nombre viene en null. Vamos a suponer que viene en null. Entonces, cuando le decimos editar, vean que aquí el nombre no va a estar indicado, ¿no? Es decir, ya ahí pudimos ver que el set lo que hace es, independientemente de que ya anteriormente tenga un valor, le va a poner el suyo. Vamos a ver aquí, vean, que el formulario, que no lo tocamos, por defecto tiene un valor A en el nombre, ¿no? Confirmar, ¿no? Y sin embargo en el editar, a pesar de que también va a tener un valor A, lo va a modificar con null. Pero sin embargo, si en vez de set le ponemos patch, vamos a ver qué haría. Es decir, inicialmente el add va a venir con ese valor A por defecto. Y si le damos a editar, en el nombre es eso y en el patch, bueno, aquí, claro, porque aquí es el objeto completo. Si lo hubiese hecho así, claro, no viene null porque viene algo. For get. Es decir, la lógica que quería mostrarle era más bien esta. Algo así. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué no sucedió aquí? Porque claro, este objeto no es null. Supuse que iba a hacerlo propiedad por propiedad, pero no. Es decir, él dice, bueno, esto que está aquí es null, no. Por tanto, es modificable todo. Pero realmente como funciona el patch sería, es decir, como quería mostrárselo, sería así. Si lo hubiésemos hecho de esta manera, ¿no? Si hubiese el tipo, salario y fecha. Y entonces aquí fecha, salario y tipo. Es decir, en principio esto hace lo mismo que esto, pero bueno, lo que quería era que vieran la diferencia a la hora de cuando uno hace un patch con valor null. Vamos a ver si me sale ahora. Siempre el formulario va a empezar con valor A. En el caso del add no va a modificarlo. Y en el caso del edit, bueno, me está haciendo quedar mal.
Pero bueno, después podemos ver por eso debería funcionar así. Bueno, eso se lo debo. Pero en principio no debería modificar el valor si viene con... Es decir, si cuando uno dice patch value y le dice null, no debería modificar el valor original que en este caso es add. Así que le debo el por qué no me funcionó ahora, para no pararnos ahí en eso. Como os digo, eso es siempre lo malo de hacer las cosas ahí sin haberlas probado antes. Corres el riesgo de que algo no te salga bien. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta del primer momento del NG on ini? ¿Alguna cosa que quieran ver aquí? Entonces, por lo que he entendido, primero se ejecuta el constructor El constructor. y luego se renderiza la pantalla y luego se ejecuta el NG este. Sí, Vale. Y entonces este proceso es cada vez que se crea el componente. sí. Es decir, cada vez que el componente se puede crear cuando se navega hacia una página que lo incluye, como es el caso, ¿no? Porque tenemos aquí definido que cuando naveguemos al edit, vamos a navegar al componente. Por tanto, él se construye o cuando hay otro componente que lo incluye, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de este elemento, es decir, de este componente, que incluye, por ejemplo, el list. En este caso, el constructor de este componente se ejecuta, pero al mismo tiempo se ejecuta el constructor de este otro, del list. Y se ejecuta también el onInit de este componente, como también se ejecuta el onInit de este otro. Entonces, es decir, como primero se ejecutan los constructores y hasta cierto momento no se ejecuta porque es lógico, ¿no? Pues les enseño, por ejemplo. Vamos a ver este componente, el developer component, que es el que lo contiene todo. Yo ejecuto yo ejecuto algo, la URL que va hasta aquí, ¿no? Es decir, yo ejecuto la URL que va hasta aquí. ¿Ven? Es decir, primero se ejecuta el constructor, se ejecuta el constructor del completo, después se ejecuta el HTML de ese, pero ese se da cuenta que internamente tiene otro componente que es el list developers y entonces llama al constructor de developer list component y entonces este a su vez hace todo lo que tiene que hacer en el constructor, renderiza el HTML y después genera el onInit. Y entonces por eso que hay cosas que no podemos obtener directamente en el constructor. Tenemos que esperar cierto momento a que suceda y por eso es mejor hacerlo en el NG onInit, ¿ya? Entonces, cuando se navega a uno pasa lo mismo, es decir, cuando vamos a este, primero se ejecuta el constructor, después se genera el HTML y si el HTML depende de cosas que todavía no estén obtenidas, empieza a haber error en muchas cosas, se dejan de ver en algunas cosas, entonces hay que tratar de que el HTML esté lo más independientemente posible de que hayan variables inicializadas, pero aunque no tengan la información porque estén inicializadas. Por eso es que en el constructor es necesario hacer ciertas cosas. Y después en el NG onInit es donde podemos incrementar la información que vayamos a mostrar, modificarla, etcétera, etcétera. ¿Ya? De todas formas, por ahí hay algunos algunos sitios que te indican todo el flujo de todos los métodos que se ejecutan, el orden, ¿no? Y bueno, después se pueden ver, pero nosotros vamos a ver los que principalmente vamos a estar modificando. El
init no se ejecuta hasta no terminar el constructor, o puede ejecutarse en algún momento de forma paralela, aunque no haya terminado el constructor. No, no, siempre después del constructor. Siempre después del constructor. Sí, sí, porque de hecho el constructor se ejecuta incluso antes de llegar aquí. Es decir, cuando hacemos esto, que damos clic en A, ya, que damos clic en A, primero se construye el objeto, porque es decir, el Angular no sabe qué cosa es lo que va a mostrar, ni qué significa lo que va a hacer. Entonces él se construye, Angular dice, bueno, tengo que ir a alguien, vamos a construirlo. Ya se construyó, entonces voy a navegar a él. Es decir, que incluso antes del ng-on-init vienen otras cosas como el navigate. Y hasta que no termine el navigate de llegar al elemento, entonces no es que se ejecuta el ng-on-init. Lo que pasa es que todo esto pasa tan rápido. Pero si hubiesen de intermedio algunas llamadas a web service y hubiese que esperar por los resultados para entonces ejecutar el siguiente paso, se pudiera ver con mucho más detalle, ¿no? Porque si por alguna razón, fíjense, es decir, si por alguna razón yo vengo aquí, en el mismo constructor del formulario, vean, en el constructor, vengo aquí y lanzo una excepción, vamos a ver que simplemente, ven, ni siquiera se, es decir, ¿ves? Se ejecutó el constructor. Y como pasó un error en el constructor, ahí se paró. Es decir, ni muestra el HTML, ni hace la llamada en ng-on-init. Entonces, por eso es que hay que evitar programar lógicas aquí de obtener información, de manipular información, porque si esa lógica incluso puede provocar un error controlado, ¿no? Es decir, hice una petición al web service, pero el banco en ese momento te dijo, no, mira, esa cuenta ya está eliminada, no existe. O el web service al que se está tratando de acceder falla por alguna razón, por algún problema de conexión o algo, o por un error de base de datos. Sí, o que se cambia el endpoint y ya está. Y con eso ya... Entonces, lo ideal es que toda esa lógica, ¿no? Fíjate que simule toda la lógica con el lanzamiento de un error. Toda esa lógica que se programa aquí. Y ya aquí se controla todo. Es decir, aquí yo puedo incluso tener una variable que sea por ejemplo all ok, por decirle algo así, all ok igual falso. Entonces, por ejemplo, yo digo, bueno, después que yo termine de hacer todo, yo vengo aquí y digo all ok igual true, ¿ya? Entonces vamos a suponer que esa lógica demora, no sé, vamos a hacerlo con un set timeout. Vamos a simularla con un set timeout. Sería, para que vean, vamos a decir all is okay true. All okay true. Lo vamos a decir dentro de 5 segundos. Entonces podemos venir aquí al componente. Es decir, vamos a suponer que eso es la llamada a un web service. Y dentro de 5 segundos, como lo que iba a ser true, se va a mostrar todo. ¿Ven? ¿No? Es la manera más sencilla de simular una llamada a un web service. Es decir, asumimos de que aquí se está haciendo alguna lógica, que esa lógica demora en responder 5 segundos, 10 segundos, lo que haga falta, y luego de que yo aquí resolví todo, tengo alguna variable que me indica. Es decir, si una lista ya está, es distinto de 0 a la longitud, si un elemento es distinto de null, cualquiera de esas cosas, ya yo sé que mi pantalla va a estar preparada para mostrar esa información. Entonces, le agregamos un ngIf, es decir, si all ok, si current item, por ejemplo,
si ocurre un ítem distinto de null, no sé, es decir, cualquier cosa le podemos adicionar ahí, que sepamos que ese es el momento en el que ya todo está listo. Y nada, es decir, es otra manera de asegurarse de que todo lo que está en el HTML no le va a ocurrir ningún problema de renderización a la hora de mostrarse. Así que le dejamos el segundo. Incluso podemos hacer esto. Es decir, vamos a simular que realmente si el current item es edit, vamos a hacer supuestamente una llamada a un web service y cuando esa llamada responda, entonces que vamos a rellenar el formulario. Bien, por ejemplo, algo tan sencillo, es decir, aquí, ¿por qué pasó esto? Claro, porque OK nunca fue true, entonces por defecto va a ser true, pero si es un edit, lo ponemos en falso, hacemos la llamada y entonces esperamos. Vamos a ver. OK. Y si es un edit, esperamos un segundo, hacemos la llamada y lo mostramos. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿cuál es la otra parte que faltaría? Faltaría que cuando editemos, cuando hacemos un confirm, realmente lo que haga sea editar y no modificar, no adicionarlo, ¿no? Entonces, bueno, como no tenemos aquí un manejo de IDs, de base de datos y esas cosas, yo creo que nos vendría bien saber cuál elemento es el que estamos modificando. No sé, tener alguna referencia de la posición del elemento o algo así, no sé. Entonces, en este caso, como estamos trabajando con una lista estática, vamos aquí en el listado. No, es en el listado este. Vamos a decirle index as i además del elemento vamos a pasarle la posición del elemento. Vamos a pasarle la posición del elemento. Vamos a decir que el current post es i. Entonces, ya en el formulario, en el onConfirm, OK, en el onConfirm tenemos que hacer aquí dos métodos, un add y un editar. Lo que en el editar le vamos a pasar también la posición. Entonces decimos que developers en la posición post vamos a modificar y vamos a decir que es igual a data. Y bueno, todo lo demás funcionaría idénticamente igual. Aquí en el formulario preguntamos entonces decimos, bueno, si es un editar, si es un add, llamamos a y si es un editar, incluso en el editar no tenemos ni que pasar
la posición porque se supone que el servicio la tenga, pero bueno. En pos. Este output ya carecería de sentido porque, bueno, tendremos que jugar un poco más con esta lógica. Entonces vamos a ver si nos funciona eso que estamos haciendo. El adicional, Junior, ok, vamos a adicionar otro. Ok. Entonces vamos a suponer que vamos a editar el primero, que es un Junior, y el nombre Q no sé qué. Bueno, entonces vamos a ponerle RRR, vamos a cambiarlo por Senior, confirm. Ok. Entonces creo que está funcionando.